Hola de nuevo, bienvenidos a este video en el que estaremos hablando acerca de matrices en C Sharp. Para empezar, comencemos por definir qué es una matriz. Una matriz es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos del mismo tipo, ¿sí? Al igual que veíamos en los videos anteriores cuando hablábamos acerca de los vectores en C Sharp, en esta ocasión ocurre lo mismo. La matriz puede almacenar valores del mismo tipo. La matriz puede ser bidimensional o puede tener cualquier número de dimensiones, pero en el caso de una matriz bidimensional, o sea de dos dimensiones, estaríamos hablando de una cuadrícula que se vería más o menos así, en la que tenemos renglones y además de renglones tenemos columnas. De la misma manera en la que decíamos que cuando tenemos un vector, la idea es que bajo una sola variable podemos accesar todo un conjunto de datos, ¿verdad? Es la misma idea aquí en matrices, excepto que en lugar de que una variable me haga referencia o me apunte hacia una estructura unidimensional, que este es el caso de los vectores en C Sharp, queremos que esta variable me apunte a una cuadrícula o a una matriz n-dimensional, ¿sí? Pero con una sola variable podemos tener acceso a todo ese conjunto de datos en lugar de tener una variable para cada valor. Ahora, supongamos que nosotros tenemos una matriz y ya mencionábamos que una matriz bidimensional prácticamente sería como tener una cuadrícula, ¿sí? En la que tenemos una columna, en este caso columna 1, tenemos la columna 2, tenemos la columna 3 y tenemos la columna 4. Por otro lado tenemos ¿cuántos renglones? Tenemos renglón 1, tenemos renglón 2 y tenemos el renglón 3. Ahora, ¿cómo se vería en este caso esta matriz? O más bien de cuáles son las dimensiones de esta matriz. ¿Cuántos renglones tenemos? Vemos que tenemos 3 renglones. ¿Y cuántas columnas? Tenemos 4. Entonces, aquí tenemos una matriz de 3 por 4. ¿Por qué 3? Estamos hablando de renglones por columnas. Cuando nosotros definamos nuestras matrices, lo haremos de esta forma, ¿sí? Primero vamos a dar el número de renglones por el número de columnas. Ahora vamos a introducir algunos valores aquí como ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos un 34, aquí un 12, aquí un 3, aquí un 55, por este lado un 44, por este lado un 11, por este lado un 90, por este lado un 10, un 6, y supongamos que aquí tenemos un 5, un 1 y un 19, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos accesar alguno de los elementos de esta matriz, en este caso, eh, supongamos que queremos accesar este dato en específico, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos en C Sharp, pero por ahorita lo que queremos hacer es ver cómo lo haríamos nosotros manualmente. Si yo quisiera accesar este dato que tengo aquí en rojo, lo que haría es primero le voy a dar el renglón en el que se ubica. En este caso es el renglón 2, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición en la columna? Esta es la columna en la que se encuentra, entonces sería columna 2. ¿Qué significa esto? Que para yo poder accesar este elemento en particular, tengo que irme yo a buscar mi renglón 2 y mi columna 2. ¿Sí? Y en donde se intersecta el renglón 2 con mi columna 2, en donde se hace esa intersección, es ahí donde está este valor. Ahora, si yo quisiera ubicar un cierto elemento, vamos a suponer que en esta ocasión queremos ubicar este elemento de aquí, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos? La forma en la que veníamos haciéndolo. Vamos a cambiar el color de la pluma.
Como lo veníamos haciendo, decíamos que vamos a ubicar en qué renglón está. Primero definimos el renglón, en este caso está en el renglón 1, ¿verdad? ¿Y en qué columna está? En la columna número 3. Entonces, esta sería la posición, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se vería este problema en C Sharp? ¿Cómo podríamos tener nosotros acceso a este elemento, al 90? Bueno, prácticamente tenemos que recordar una cosa que hablamos en los videos anteriores que es muy importante. En C Sharp, las posiciones o los índices de los elementos no comienzan en 1, como habíamos dicho anteriormente, sino que comienzan en 0. Entonces, en C Sharp, ¿sí? En C Sharp, esta columna, mi primera columna, sería la columna 0. La columna 2 sería columna 1, esta sería la columna 2 y así sucesivamente. Los renglones de la misma manera, empezaría con mi renglón 0, mi renglón 1 y mi renglón 2. Es así como sería en C Sharp. Ahora, ¿cómo haríamos referencia nosotros, por ejemplo, a este elemento, en el 44, por ejemplo, en C Sharp? ¿Cómo daríamos las coordenadas? Primero damos el renglón. Recordemos en este caso que el renglón es, en C Sharp sería el renglón 1, ¿verdad? ¿Y en qué columna? Nos checamos esta columna y vemos que qué columna es. Columna 1. Y es así como nosotros vamos a accesar en C Sharp. Ahora, ¿cómo implementaríamos una matriz de este tipo en C Sharp? La forma de definir una matriz es muy parecida a como definimos un vector, solo que en esta ocasión tenemos que agregar una coma dentro de los corchetes cuadrados. Una coma, en este caso, vamos a ver cómo se definiría. ¿Sí? Primero comenzamos por definir el tipo de variables que vamos a estar almacenando en nuestra matriz. Abrimos los corchetes como cuando teníamos los vectores y la coma de la que estábamos hablando, ¿sí? Que hablábamos de tener una coma dentro de los corchetes cuadrados. Estos son los corchetes cuadrados. Si yo agrego una coma, esta coma lo que indica, lo que le indica en este caso al compilador es que queremos una matriz de 2 dimensiones, ¿sí? De este lado nosotros vamos a tener lo que son la primera dimensión, en este caso los renglones, y del otro lado de la coma estamos definiendo las columnas. Entonces solamente queremos 2 dimensiones. Le vamos a dar un nombre, en este caso vamos a llamarle matriz, y le vamos a asignar una matriz. Ahora aquí lo que estoy haciendo es prácticamente, tengo una matriz cuyo nombre es map, que me va a estar apuntando hacia esta estructura, ¿verdad? Entonces ahora sí, ¿cómo definimos? Si recordamos cómo definíamos los vectores, utilizábamos el operador new, definíamos el tipo de variables que vamos a contener en nuestra matriz, y si vemos aquí, ya nos dan nuestra coma, ¿verdad? En medio de los dos corchetes, indicando que es una matriz de 2 dimensiones. Ahora, si yo quisiera una matriz de 2 por 2, por ejemplo, lo definiría de esta manera. Pero recordemos que si yo utilizo este comando con el operador new y yo genero mi matriz, ¿qué es lo que voy a obtener? Cada uno de los elementos va a ser el valor que viene por default. En este caso vamos a tener una matriz de puros ceros, ¿sí? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar dos for loops o dos instrucciones tipo for. Ahorita voy a explicar la razón. Y primero voy a definir una instrucción tipo for. ¿Para qué? Para iterar en mis renglones. Entonces, si recordamos la sintaxis, tenemos que inicializar, ¿sí? Desde el renglón 0. En este caso le llamé a mi variable r para que signifique los renglones. Entonces ya tengo mi inicialización a 0. Ahora tengo mi renglón. ¿Cuál es la condición que quiero que cumpla? Es de que esta instrucción for va a dejar de ejecutar una vez que yo logre el máximo de renglones que tiene mi matriz. En este caso yo sé que son 2, entonces voy a utilizar r menor que 2
¿sí? Punto y coma. Si tienen alguna duda de cómo utilizar estas instrucciones tipo for, anteriormente tengo otros videos en los que explico, ¿verdad? Entonces prácticamente este primer for me sirve para iterar en los renglones, ¿sí? Entonces va a ir pasando renglón por renglón. Ahora en el segundo lo que voy a querer hacer es pasar columna por columna. En este caso voy a definir una variable C que me va a almacenar la columna. Inicializamos en 0. Igual quiero que mi columna sea menor que 2. Y voy a incrementar en cada iteración. Ya que tengo esto, lo que voy a hacer es enviar a mi consola cada uno de los elementos, ¿sí? Primeramente lo que va a hacer es se va a mover en el primer renglón y dentro del primer renglón va a recorrer cada una de las columnas. Ahorita explicamos esto con más detalle. Entonces supongamos que yo quiero cada uno de los elementos de esa matriz, que es lo que voy a tener aquí. ¿Sí? Voy a tener mi matriz que se llama mat. Abro mis corchetes. Y recordemos que la primera posición que yo voy a poner dentro de mis corchetes es el renglón. Y mi renglón en este caso está representado por mi R, ¿sí? Y después las columnas, en este caso, que está representado por una C, ¿verdad? Entonces, esto lo único que va a hacer es arrojarme los valores por default. Vamos a correr nuestro programa. Vemos aquí 0, 0, 0, 0. ¿Cómo se ve esta matriz? Tenemos una matriz de 2 por 2, entonces tenemos dos renglones y dos columnas. Esta es mi columna 1, columna 2, renglón 1, renglón 2. En donde inicialmente tengo solamente ceros. Ahora voy a agregar otro comando aquí. De la misma manera ya explicamos cómo utilizar el console.writeline. Si tienen alguna duda pueden hacer referencia. Aquí lo que voy a imprimir es el renglón. Voy a utilizar mis corchetes. Voy a poner aquí mi primer índice. Voy a poner una coma. Y después voy aquí a imprimir mi columna. Voy a poner mis corchetes. En este caso con el 1. ¿Para qué? Ahorita vamos a ver. Y después aquí lo que voy a imprimir es el valor que está en ese renglón y esa columna. Entonces después de mis comillas que voy a tener, lo que quiero sustituir aquí, que es el número del renglón. En este caso el número de renglón está dado por mi R. Y luego, en el caso de este lugar en el que queremos sustituir las columnas, que está dada por la C. Y después, en este caso, aquí lo que queremos hacer es sustituir el valor que está en esas coordenadas, ¿verdad? En esa posición. Y va a estar dado por este valor. Ahora guardo mi programita. Lo corro. ¿Y qué es lo que tengo? Que en mi renglón 0 y en mi columna 0, el valor es 0. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. En mi renglón C, en este caso recordemos que en C#, ¿sí? Las posiciones empiezan desde 0. Entonces, en mi renglón 0 y en mi columna 0, que es lo que me dice la primera línea que vemos aquí, tengo un valor de 0. Y después sigue en el mismo renglón, en el renglón 0, ¿sí? Como vemos aquí, renglón 0 y la columna 1, vemos aquí desde donde se intersecta, tenemos un 0. Y luego renglón 1, ahora se viene el siguiente renglón, ¿sí? Renglón 1, columna 0, es aquí donde se intersecta, vemos que también tenemos un 0 y así. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Que me va a recorrer primero todos los elementos del renglón, ¿sí? En este orden, primero checa este y después checa este otro, y después se va al siguiente renglón, ¿sí? En la primera columna, y dentro de ese mismo renglón checa la segunda columna.